Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir a este coloquio, a esta presentación del libro El futuro se cuida solo de José Andrés Rojo. Este libro es el último publicado por la editorial Nota al Margen. Este espacio en el que estamos es el espacio al margen, es el espacio cultural de la editorial, un espacio que va a tener una actividad constante a partir del mes de septiembre. Os pedimos que los que queráis estar informados de las actividades que aquí se van a desarrollar, entréis en nuestra página web de la editorial, hay una newsletter en donde podéis estar al tanto de las publicaciones que hacemos y también de las actividades que se van a desarrollar en este espacio. El próximo domingo 21 de junio a las 12 de la mañana va a haber también una presentación de uno de los libros, el penúltimo libro que hemos publicado, Gaza abrazada en el tiempo, que se va a celebrar aquí con una lectura íntegra de las dos primeras partes. Me viene bien contaros esto para deciros que esta lectura va a ser dirigida por la actriz y directora de teatro Susana Hernández, que es quien, cuando yo me calle, que va a ser pronto, va a leer unos fragmentos del ensayo que hoy se presenta. Para hablar de este ensayo hemos invitado, además del autor, a José Andrés Rojo, a dos personas, a la profesora historiadora Mercedes Cabrera y al novelista Juan Gabriel Vázquez, que me acompañan y que tengo aquí a mi derecha. Una vez que ellos acaben la conversación, en la que probablemente alguien tenga algún tipo de comentario, consideración, pregunta, y espero que haya tiempo para que la podáis hacer. Después, para finalizar este acto, el pianista Adrián Cardeñoso va a interpretar al piano 4 piezas. Una de Debussy, que se corresponde con, digamos, alude a la primera parte de este libro, que es La Nada. Otra pieza de Brahms, que alude a la segunda parte del libro, que lleva por título El Grito. Otra pieza, la tercera pieza, es de Chopin, que se corresponde con el Vals. Y la última pieza de Mozart se corresponde con la última parte de este libro, que es La Fractura. Todos estos nombres, La Nada, El Grito, el Vals, La Fractura, seguro que van a salir en la conversación que van a tener nuestros invitados. Sin nada más, dejo la palabra a Susana para que nos introduzca en este libro. Susana, adelante. La Nada. El 16 de enero de 1852, Gustave Flaubert le escribió a Louise Collet: «Lo que me parece bello, lo que quisiera hacer, es un libro sobre nada». Le comenta: «Un libro sin ataduras exteriores, que se mantendría en sí mismo por la fuerza interna de su estilo, como la tierra sin estar sostenida se mantiene en el aire. Un libro casi sin tema, o al menos cuyo tema sería casi invisible, si es que eso es posible». Flaubert estaba trabajando entonces en Madame Bovary. El siglo XIX parece demasiado lejano ya, pero en cuanto se lo frecuenta se tiene la impresión de que siguiéramos hoy empujados por los vientos que entonces se produjeron. Si esto fuera más o menos cierto, la literatura seguiría hoy habitada por las mismas obsesiones que agitaban a aquel Gustave Flaubert, que dedicaba horas y horas a quitar la grasa que le molestaba en los músculos de su escritura. Flaubert quería escribir un libro sobre nada. A Kafka le sucedería algo semejante unas décadas más tarde. Una vez, hace años, me senté, sin duda bastante triste, en la ladera del Laurentiusberg y me puse a examinar lo que esperaba de la vida, escribe en su diario. El deseo más importante o más atractivo resultó ser el de obtener una visión de la vida y, condición indispensable, poder convencer de ella a los demás por escrito, en la que la existencia mantuviese sus altibajos naturales, pero al mismo tiempo apareciera con no menor claridad,
como una nada, como un sueño, como algo flotante. Kafka es al siglo XX lo que Flaubert al XIX. Ambos convirtieron la literatura en una dedicación obsesiva y a tiempo completo, y ambos consiguieron también atrapar esa verdad siempre esquiva del tiempo que les tocó vivir. El grito. El profesor vive exclusivamente dedicado a la causa de la revolución. Ha alquilado una habitación trasera a unas solteronas que tienen una casita lejos del centro de Londres, en una zona sucia y abandonada. La habitación es pequeña, un poco sitio más que para una cama y para un armario grande que protege con un enorme candado. No da la lata, solo exige estar presente cuando se limpia la habitación. Es obsesivamente escrupuloso en la vigilancia de aquella cerradura. Se dedica a fabricar explosivos y su objetivo es armar uno que sea el más rápido y el más eficaz. Él mismo lleva uno adosado a su cuerpo, por si fuera necesario utilizarlo en una situación límite. Su gran baza ante la sociedad es que puede convertirse en un elemento mortífero y considera que esa es su mayor ventaja. Nuestro objetivo ha de ser romper la superstición y el culto de la legalidad, le explica el profesor a su amigo. Y luego le comenta, ese es el objetivo que ustedes tendrían que perseguir, pero ustedes, los revolucionarios, jamás llegarán a entenderlo. Planean el futuro, cuando lo que se busca es barrer con todo y dar comienzo a una nueva concepción de la vida. Barrer con todo y dejarse de tonterías, como aquellas que Marx y sus amigotes intelectuales elaboraron, esos trabajos sobre el nuevo sistema económico que tendría que venir después. Nada de eso. Ese tipo de futuro se cuida solo, si le dejan espacio suficiente. El futuro después de la revolución. Así que añade a propósito de su propio trabajo: por eso me gustaría desparramar a paladas mi material, a montones en las esquinas, si tuviera la cantidad necesaria. Y como no la tengo, hago lo que puedo perfeccionando un detonador perfecto de verdad. El vals. En los años 50 se fueron consolidando las políticas que los distintos países del mundo pusieron en marcha tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto occidental, y sobre todo en la Europa que quedó de este lado del telón de acero, se produjo el fuerte empujón que daría lugar a los estados del bienestar, que terminarían siendo un modelo de construcción social que, por lo menos en parte, limitaba las feroces injusticias propias del sistema capitalista. Europa. Había empezado el siglo con una Viena que era entonces, en palabras del historiador Tony Judt, el centro fértil, vanguardista y autoindulgente de una cultura y una civilización al borde del apocalipsis. Ese apocalipsis se fue desencadenando por etapas. La Gran Guerra, el triunfo de la Revolución bolchevique, la llegada de los fascismos, la crisis del 29, el proyecto expansionista de Hitler que condujo al Holocausto y a la devastación de un continente, y muchos otros etcéteras. No había demasiado sitio para concepciones abstractas y castillos en el aire en aquellos días de devastación general. El líder del Partido Laborista del Reino Unido, Clement Attlee, consideraba que lo que se necesitaban eran ciudades, parques y campos de deportes, casas y escuelas, fábricas y tiendas bien planificadas y bien construidas. En junio de 1947, George C. Marshall presentó el plan que lleva su nombre y que pretendía, y de nuevo en palabras de Judt, reconstruir Europa a la imagen de Estados Unidos, a través de la modernización, la inversión en infraestructuras, la productividad industrial, el crecimiento económico y la cooperación entre la mano de obra y el capital. La propuesta salió adelante. Estados Unidos se levantó de un rincón de la sala, los violines de la orquesta empezaron a sonar y la música fue tomando forma, e invitó a Europa a bailar un vals. La fractura.
En 1996, la investigación de un sociólogo de Quebec concluía que la palabra que aparecía con más frecuencia en la red era yo. El abanico de posibilidades que abre Internet permite que cada individuo se considere soberano, es decir, el que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, tal como define el significado de esa palabra el diccionario. Así que hoy, ante la pregunta ¿quién manda aquí?, la respuesta es muy simple: yo. En esas andamos, y cualquier autoridad científica, filosófica, política, literaria, la que se quiera, tiene que someterse a ese nuevo soberano, el yo, a ese dedo que bendice cualquier parpadeo que hace suyo con un me gusta. Ahora habitamos ese futuro que empezó al cambiar el milenio y solo hace falta levantar la vista para darse cuenta de cómo se ha cuidado solo y cómo lo ha hecho de la peor manera posible. Trump, Putin, Xi Jinping, con estos tres nombres y el poder que tienen, no hace falta ya extenderse. Mientras tanto, Internet sigue rompiendo todas las fronteras y barreras y con un minúsculo movimiento, cada cual es soberano para organizar su agenda más inmediata. Si creemos que la vida está en otra parte, escribe el historiador Timothy Snyder, y no lo hace pensando en la red, la libertad carece de sentido dado que no tenemos la capacidad de existir en ese otro plano, y mucho menos de modificarlo. ¿Quién sabe si la gran cuestión en este momento no sea al fin y al cabo esa, la de saber dónde estamos? Aquí, allí, en medio de cualquier parte. Buenas tardes. Bueno, quería daros las gracias por haber venido y quería empezar dando las gracias. Primero a la editorial. Ha sido verdaderamente un auténtico placer trabajar con ellos. Lo primero que tengo que agradecerles es que se les ocurriera encargarme un libro con un tema vaguísimo, que era una manera de decirme más o menos haz lo que quieras, pero claro, cuando te dicen haz lo que quieras es un poco peligroso, pero el caso es que he hecho lo que quieras y me han tratado bien, que eso ya me parece alucinante y por eso les doy las gracias especialmente. Quería también, bueno, soy bastante desastroso y al final, ya cuando el libro iba a llegar a casa, me di cuenta que no había hecho la dedicatoria y los agradecimientos. Y entonces, bueno, pues quiero acordarme o recordar de dos personas que creo que han sido muy importantes en lo que me ha ido pasando al final, a lo largo de los años. Uno es el catedrático de Sociología, Carlos Moya, que murió hace unos meses. Él fue el que, cuando leí la tesina, pues se le ocurrió de que eso era un libro y se empeñó, en esos tiempos que había tesinas, quiero decir, y se le ocurrió que era un libro que tenía que publicarse y tal y cual. Yo no daba mucho crédito, pero consiguió que se publicara. Y también fue el que me dio una recomendación que seguí y que creo que al final siempre lo dudas un poco porque nunca sabes lo que hubiera pasado. Pero él me dijo, no, abandona la facultad, vete al periodismo, abandona la facultad y termina en el periodismo. Y entonces esas dos cosillas han sido básicas en mi historia. La última de Moya, y eso es una cosa que también está presente, es que en las clases siempre se metía mucho con todos los que citaban como 520.000 libros. Decían, esto es imposible, no los han leído. Y lo que recomendaba insistentemente es que leyéramos un libro, aunque sea, pero que lo leyéramos bien. Y yo creo que no he leído mucho, pero me he aplicado con bastante, en fin, dedicación a intentar leerlos bien. En parte este libro es un homenaje a los libros que he leído.
Bueno, pues todo eso es por culpa de Carlos Moya, digámoslo así. La otra persona que quiero agradecer es a Pepe Álvarez Junco, el historiador, que bueno, fue un poco la cabeza visible de un seminario que nos ha reunido durante varios años a distintos periodistas y distintas gentes interesadas en la historia, y que nos ha aplicado a leer y a discutir y a aprender y a cambiar impresiones durante ese tiempo, y ha sido un aprendizaje realmente fantástico. Primero porque de la lección que tienes ahí es que es necesario abrirse a todas las lecturas del mundo y contrastarlas y discutirlas y elaborarlas y pensarlas. Y en segundo lugar, pues que además hay que intentar contarlas bien y hacerlo con rigor y siempre pegado a los hechos. Bueno, pues todo eso también está presente en este libro, o me hubiera gustado, o me gustaría que esté presente, y quería agradecer a Pepe y, en fin, a los otros historiadores que han estado con nosotros durante este tiempo. No los voy a citar a todos para no hacer muy larga la cosa, porque sobre todo quiero que sea Pepe el que encarne ese seminario, en el que también, por ejemplo, estuvo Sol Gallego, que bueno, pues ha sido también una pérdida reciente muy dolorosa. Y también, lógicamente, quiero agradecer a Susana y a mis hijos que tienen que padecer esta especie de ser humano que está ahí metido en un sitio y que todo el día dirán, ¿pero qué estará haciendo ahí? Y no sale, y no sale. Y además no hay manera de que salga algo de eso de provecho. Pues en fin, quería agradecer esa paciencia infinita. Y nada, os doy la palabra y muchas gracias por haber venido. Bueno, yo voy a empezar por los agradecimientos también, por haberme invitado a estar aquí, por conocer este lugar que no conocía, por abundar más en esta editorial que publica unos libros, además de preciosos, muy especiales, que recomiendo a todo el mundo, aunque me imagino que los que están aquí ya los conocen. Bueno, y a José Andrés por haberme apuntado a esta presentación, que según creo que me lo llegaste a confesar, me invitó porque soy historiadora. No sé si voy a ejercer de historiadora exactamente aquí, pero bueno, algo sí. Porque esto es un ensayo. Tú has citado, ¿cómo me alegro haberte oído hablar de Carlos Moya? Que yo tengo mis anécdotas también. Y bueno, y a Pepe Álvarez Junco, ¿no? Porque me han dado bastantes pistas del porqué del libro. O sea, que lo has contado, quiero decir que has añadido ahí una información que yo no tenía. Porque esto es un ensayo de historia. Es bastantes cosas más, ¿no? Pero es un ensayo de historia. Y también me acuerdo de otro personaje historiador que conoces bien, José Andrés, que fue Santos Juliá, y cómo contaba el vértigo que le dio la primera vez que se atrevió a escribir no un libro de historia, digamos, con notas a pie de página, referencias de archivo y tal, sino un ensayo de historia. Y se lo he pasado fatal. Luego le cogió gusto y siguió, y por supuesto lo hizo muy bien. Entonces, yo voy a hacer así de entrada, por no enrollarme mucho. Yo había traído mi chuleta, me la voy a saltar, pero este ensayo de historia tiene una peculiaridad. Bueno, estos 4 retratos que nos has leído, con esos títulos, confieso que una de mis preocupaciones fundamentales cuando empecé a leer el libro era encontrar de dónde salían los títulos. El del libro, que es el profesor de Conrad, ¿no?, en El agente secreto, y luego de cada uno de los capítulos, porque claro, efectivamente resumen el contenido. Entonces tú haces tu preocupación es, como dices, husmear en el espíritu de nuestro tiempo. Eso es lo que entiendo que te ha movido a hacer el libro, ¿no? Entonces, para profundizar o husmear
en el espíritu de nuestro tiempo, haces 4 paradas históricas que en momentos en los que quizá un historiador no separaría, es decir, no establecería separaciones de épocas en los momentos que tú eliges. Que uno es el 48, que hasta que recientemente salió el libro de Christopher Clark, era el año de las revoluciones fracasadas, vencidas, es decir, no iniciaba nada. Sin embargo, hoy, bueno, gracias entre otros a Christopher Clark, por cierto, todos los historiadores que citas son los mejores. No sé si han salido del seminario de preparador de Junco, pero seguramente sí, más bien sí. Son los mejores. Y entonces Christopher Clark ha convertido el 48 en el inicio, es decir, no en un momento de fracaso, sino un momento de inicio, ¿no? Entonces le doy la vuelta y tú haces lo mismo. El siguiente punto es el comienzo del siglo, es 1903 en realidad, es el atentado terrorista contra los reyes de Bulgaria, que cuenta otra vez Christopher Clark en Sonámbulos. O sea, Christopher Clark es fundamental para José Andrés Rojo y lo entiendo perfectamente. Tampoco los historiadores hacen el corte, ¿no?, en esto de dónde empieza el siglo XX y dónde acaba. La Primera Guerra Mundial, que sería 1914, y luego 1989, que tú también lo destruyes, porque para ti el siglo XX no acaba en el 89, con la caída del muro de Berlín, sino que acaba con el atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York. O sea que también rompes ahí lo que es habitualmente la referencia de un historiador, digamos, formal, ¿no?, que va por etapas. Y luego tienes personajes clave que recorren los 4 capítulos. Fundamentalmente, no sé cómo se dice, Sergei Nechev es el protagonista, Sí. en su deriva, en las referencias de otros historiadores o no historiadores. Yo no sabía, bueno, de Dostoyevsky sí, porque además me llegó tu libro cuando yo estaba leyendo Los demonios o Los endemoniados de Dostoyevsky, y digo, vaya por Dios, mira tú, que me lo encuentro en Damen, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabía que Keats había escrito y que era una referencia, es decir, que ahí he descubierto muchas cuestiones. Entonces tienes un personajes, digamos, que enlazan, porque luego enlazas, gracias a Misra, el 48 con, ¿no?, la era del odio, el libro este que ha escrito. Es decir, hay como un recorrido que cuando acabas el libro sientes como una especie de madre mía, bueno, esta brecha, ¿no?, que es lo que cuentas, ¿no?, la brecha de cada momento. Entonces ya voy a acabar con una cita que, fijaros, no tiene nada que ver. Bueno, es una cita indirecta, no mía, sino de Diego Fonseca, en Letras Libres, en un último libro de Letras Libres, que dice: Gramsci tiene un argumento gambeta, repetido hasta el cansancio, pero todavía efectivo. Y es que es tal cual, ¿eh? Dice, cuando un nuevo orden no asoma claramente tras el colapso del anterior, y así suele ser la historia, el espacio es ocupado por una monstruosidad. Exactamente tú lo que estás contando en cada momento es un orden que desaparece, otro que asoma, pero que todavía no asoma del todo, ¿no? Y entonces lo que se queda ahí en medio es un poco, bueno, lo puedes llamar el vacío, la brecha, Y último comentario. Yo creo, fíjate, que el último capítulo es la fractura, que está muy bien con esta duda, ¿no?, de cuándo empieza este siglo, pero yo creo que ya estamos en otra. Sí. Es decir, que hayas juntado creo que vamos muy rápido. hayas juntado dos. Lo que pasa es que esta es muy acelerada, es decir, no ha pasado un tiempo suficiente entre la anterior y esta que estamos sufriendo, porque tú la apuntas y entonces mezclas, que lo entiendo, porque es lo que se nos mezcla y por eso perdemos la capacidad de decir cosas sensatas, ¿no? Se nos están mezclando aquella ruptura que podrías situar, ¿no?, como comienzo del siglo XXI, ponlo donde quieras, pero es que ahora mismo, si tú le sumas, Internet es muy importante, ¿eh? Pero lo que pasa en el año 90 y lo que está pasando ahora es que hay un abismo en medio, ¿no? Es decir, el cambio es salvaje, absolutamente salvaje, y ya no estoy hablando solamente de la inteligencia artificial, aunque también, ¿no?, sino de la velocidad, de esa sensación de... O sea, que entiendo
no sé cómo lo llamas, el desasosiego, ¿no? De tomar la palabra, qué enojosa situación. Que todo el mundo habla de todo y yo aquí, a ver qué cuento, ¿no? Entonces, bueno, una envidia para un historiador. Gracias. Que alguien escriba un libro así, si es una envidia porque yo no me atrevo. Y muchos historiadores tampoco, ¿no? Es decir, hacer esta especie de ejercicio libre sobre lecturas que yo creo que no son pocas, son bastantes, pero además muy bien hechas. Es decir, muy... Bueno, ya no te hago más la cosa. Gracias a ti por el... Pues muchas gracias querido Rojo por invitarme a ser parte de esto. Gracias, me uno a los agradecimientos a la editorial y a este espacio magnífico que nos recibe. Para mí es un placer estar aquí. Es un libro maravilloso que tiene un ingrediente inusual y es una especie de respeto por el género del ensayo tal como fue concebido. El ensayo como una máquina de pensar que no sabemos a dónde nos va a llevar, eso es lo que nos presenta, lo que nos presenta Rojo. Leer el libro es como asistir a sus pensamientos a medida que se forman, a medida que asocian ideas. El mecanismo de la asociación libre sobre la base de unas lecturas muy bien hechas es el motor, es la turbina que hace que el libro funcione. Y yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste a esta forma? ¿Cómo se fue desarrollando el libro? ¿Tuvo un punto de partida preciso en alguno de esos 4 capítulos? La nada, el grito, el vals y la fractura. Lo que tu libro hace es, en 144 páginas, lo mismo que hacía Montaigne en sus pequeños ensayos, alguno no tan pequeño, que era realmente, sobre la base de unas lecturas, comenzar a explorar, ¿no? Ensayar para dónde vamos. Y quería preguntarte cómo llegaste a esa forma. Bueno, pues todo fue un poco casual o un poco el resultado inevitable de un trabajo que, digamos, llevo haciendo pues hace años, ¿no? Que es el trabajo de la columna, columna del periódico, que he procurado, digamos, hacer un tipo de aproximación a lo que está sucediendo, pues siempre un pelín distinto de lo que se espera de un columnista. Y eso hay que decir que el periódico, menos mal, me lo ha dejado hacer y le agradezco. ¿No te has sancionado? No me ha llamado la atención. Porque realmente a veces a mí me da la sensación de se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta y me va a llamar recursos humanos de un día para otro y a ver qué digo. Porque lo que hacía, o lo que hago, es, digamos, estoy leyendo cosas, ¿no? Y entonces de pronto, como se va acercando el día, y levanto la cabeza y miro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo estoy mirando desde donde estoy leyendo. Sí. Y entonces a partir de ahí empiezo a intentar construir Hay otras veces, evidentemente, que me regañan algunos compañeros diciéndome que claro, lo que hace Rojo es, ¡ay, tengo la columna! Entonces me pongo delante de la librería, cojo un libro, copio una cita y hago una esta. Que también podría ser, pero no es el caso. Lastimosamente, estoy en la habitación, realmente en esa habitación donde estoy encerrado, preparando una bomba como el profesor, y lo que sale al final es una columna, entonces, que es a lo que más doy. Pero digamos, quizá fuera esa disciplina, ¿no? Sí. Y esa disciplina, el libro empieza con un encargo que me dicen, oye, hay una nueva editorial, queremos empezar con unos ensayos que tengan un poco de incidencia en el mundo, y ¿por qué no escribes sobre cultura y entretenimiento? Es un tema que te dieron. Entonces, claro, lo que me estaban diciendo es, puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Y entonces, claro, me hicieron lo que me da la gana y ya me quedé tan tranquilo. El problema fue que luego me convocaron un día a que explicara de qué iba el libro. Y entonces eso ya fue más peleagudo. Afortunadamente, y en esto
tú tienes, por eso te agradezco mucho que hayas venido, porque estaba leyendo el librito este de las conferencias, ¿no? Y hay un episodio donde cuenta, que está con, ¿cómo se llama el escritor este? Hisham Matar. Y digamos lo que están conversando diciendo, parece que no terminamos, hay aquí un desacuerdo entre lo que estamos haciendo y el mundo, ¿no? Sí. Antes había una continuidad y yo digo, aquí está. Esto es cultura y entretenimiento. Esta fractura. Y de hecho el libro se llamó al principio La fractura. Pero ya se lo había tomado el título Philip Blom. No lo sabía. Pues sí. Luego se llamó El Nuevo Soberano, que también hay otro que se llama así. Y bueno, y así más o menos empezó, ¿no? Y entonces los 4 capítulos fueron en el coche entre mi casa y la editorial. Bueno, que quedamos en un restaurante. Digo, claro, esto lo tendré que organizar, no sé qué. Y me salieron las 4 palabras, no sé cómo. Sí. Eso ya, estos son los misterios. Pero realmente eran unas palabras que de pronto me permitieron poner en marcha el sistema. Pues te traigo esa noticia. El historiador alemán Philip Blom, que tú citas en el libro porque lo has leído, tiene un libro que se llama La fractura. De manera que... Pues igual me quedo por ahí. Oye, como soy novelista, nadie es perfecto. Me dio mucho gusto encontrar que las novelas eran para ti lo que son para mí, que son un verdadero vehículo de exploración de nuestra realidad, con verdaderas fuentes de conocimiento que nos dicen cosas verdaderamente imprescindibles. Y tú utilizas varias, Los demonios de Dostoyevsky, El agente secreto de Conrad, pero también novelas norteamericanas más recientes, como las de Updike, las de Bellow, Carpe Diem, que es una novela bellísima. Y yo quería que hablaras un poco de eso. ¿Qué encuentras en la ficción? ¿Qué te permite la ficción? ¿A dónde te permite ir como cronista de estos 200 años o como ensayista o como historiador? ¿A dónde te permiten ir las ficciones? Estos personajes que no existen, a los que les han ocurrido cosas que no han ocurrido, bueno, Dostoyevsky así. Pero ¿cómo las utilizas? ¿Qué buscas en ellas? ¿Y qué lugar tienen en tu exploración de tu material? Bueno, yo te puedo contar esta experiencia más reciente, por ejemplo, ¿no? de este pequeño ensayo. Es decir, yo me interesaba mucho cuando el vals, lógicamente cuando se me ocurrió el vals, estaba pensando en Estados Unidos y América. Y llevo muchísimo tiempo pensando en el vals, porque esa es una cosa que me viene de hace mucho. Yo siempre digo, tengo que hacer una columna del vals, ¿no? Parece que no he encontrado el momento, ¿no? Y lo que ocurría, lo que me daba la sensación del vals es que tiene una especie de circularidad y todo parece alegre y todo parece maravilloso, tal y tal, pero yo cada vez que oigo un vals todo el rato estoy sintiendo que se me está mascando la tragedia, ¿no? Sí. Y entonces tengo la impresión de que esta época está pasando eso, ¿no? Y es decir, que estamos de cierta forma como, vamos a todas partes, viajamos, nos comunicamos, en internet pillamos cualquier cosa y se está mascando la tragedia. No sé qué tragedia y no sé en qué momento explotará, igual no, espero que no. Ya explotaba. Sí, o ya. Pero concretamente a mí Tony Judt me ayudaba a decir, bueno, posguerra me ayuda a entender muy bien este tiempo. Sí. ¿No? Pero sin Saul Bellow o sin John Updike y sin... ahora ya no me sale la sureña. Carson McCullers. Sin esos elementos no entiendes el Estados Unidos de esa época. No, es que no lo entiendes. O sea, y la Europa. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque el historiador está ocupado de otras cosas y no te mete en la cabeza y en los nervios y en el mundo y en el... Entonces, claro, un tipo que no se lleva bien con su mujer y de pronto coge el coche y decide irse, que es lo que le pasa al conejo, dices, ostras. Y claro, se va, pero luego vuelve, y no sé qué. Y luego al mismo tiempo, claro, era la misma sensación un poco, porque en el fondo
quizás solo haya una idea, que es lo que suele pasarte siempre, ¿no? Y la idea es quizás esa de la cosa que está bailando y que dentro está lo que está a punto de explotar o que nos vamos a ir a tomar por culo, digamos, ¿no? Perdón. Y va y está escuchando la radio y todo maravilloso y pone las canciones, y las canciones son pues de esa época de los 50 que todo era todo chunda chunda, toda es la felicidad, y él está a punto de pegarse un tiro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la novela, ¿qué es lo que te permite ver? Pues eso que no refleja la historia. Porque Twain de repente te va a hablar de la posguerra, de la gran construcción de tal, los conflictos, no es que los obvie, pero no te mete. Y todos estos te meten el pequeño café de Bacullers, el Carpe Diem de Bellow y el Corre Conejo, que son los tres, creo que son los tres, no sé si habrá alguno más, por lo menos para contar esto, lo que te están diciendo es, no sé, es como que igual estos tres, los protagonistas de estos libros, ahora luego van a votar a Trump, no sé cómo decirlo, ¿no? Y eso no está anunciado en el libro del historiador, ¿no? Al historiador siempre se le escapa un poco eso. Quiero decir, te da otras cosas que son tan o más valiosas que esta, pero el novelista o el narrador lo que te permite es eso. Sí, me da la impresión que me estoy enrollando mucho. Una lanza en defensa de los historiadores. Bueno, en defensa no, no sé si en defensa, ¿no? Pero lo que estás diciendo es totalmente cierto hasta el punto de que desde hace un tiempo la historia, que empezó con aquello que se llamó el giro cultural, presta cada vez más atención a fuentes de la época que no son las fuentes que habían sido habituales para los historiadores, es decir, los archivos, etcétera, sino que hay una atención mucho mayor hacia un tipo de literatura que no es la tradicional utilizada por los historiadores. Es decir, que los propios historiadores han sido conscientes, yo creo, de que efectivamente la historia más tradicional y más formal es capaz de explicar muchas cosas, pero no es capaz de explicar esto que tú estás diciendo, ¿no? Y hay ahí ahora muy buenos historiadores que utilizan la literatura y muy buenos historiadores que hacen literatura, por ejemplo, porque cada vez hay más, contando las historias de sus familias, sobre todo los que tienen, ¿no?, familias muy... Me estoy acordando de Mazower, sí, por ejemplo, ¿no?, que tiene una historia de su familia. Quiero decir que hay como un talante en muchos historiadores que tiene mucho que ver con haber tomado conciencia de lo que tú dices. Y te iba a preguntar otra cosa. ¿Por qué no has salido? Porque tú eres periodista. Bueno, sí, ya sí. A pesar de Carlos, por culpa de Carlos Moya. Sí, sí, ¿no? Soy periodista por Carlos Moya. Exactamente. Que es el culpable de eso, ¿no? Pero, fíjate, yo estudié en un colegio en los años 50, es decir, franquismo puro. Tuve la suerte de ir a un colegio bastante especial en el que se hacían cosas bastante especiales, como por ejemplo comentar la prensa. Cuando éramos pequeños, claro, la prensa era el periódico y el periódico era el ABC, no había nada más, que decir, todo, ¿no? Pero bueno, sí tengo la costumbre de ser lectora de prensa desde muy pequeña. Y luego, a desgracia, la cosa se hizo más fácil y más plural y había muchos más periódicos. ¿No? Y para mí, como historiadora, la lectura de la prensa y lo que los periodistas cuentan me parece fundamental. Pero no solamente, digamos, como una fuente de la que sacar información, sino por la manera en la que cuentan lo que están viendo, que es una manera muy distinta a la de los historiadores o a la de los novelistas, ¿no? Es decir, un periodista es otra cosa. Yo me alegro de lo que te dijo Carlos Moya, porque bueno, gracias a eso hay periodistas como tú que están muy bien, ¿no? Pero que yo creo que es una profesión, no iba a decir de la que habitualmente no hablamos, pero yo un poco diría eso, ¿no? Es decir, como... ¿No? Sí, hay una parte del periodismo que se hace ahora que digamos, está colaborando en el desprestigio del periodismo, claro, ¿no? Pero luego, ese desprestigio, si te sientas por las mañanas y tienes 5 periódicos encima, yo siempre leo en papel, es decir, no soy
realmente no he aprendido, y eso es parte de la fractura, no he aprendido a leer solo en pantalla, no puedo. Y además siempre leo con boli, porque... y además recorto. Y entonces, o sea... Estoy imaginando tu casa, sí, ya. Es un problema grave. Es un problema grave. Y entonces recorto y meto en carpetas. O sea, esto es ya terrible. Eso la culpa la tiene Pacho Urzueta, un compañero del país. Lo que sí es verdad es que realmente cuando te pones así con el periodismo se está haciendo buen periodismo, salvo en algunas zonas. Supongo que donde está yendo peor el periodismo, en fin, con una cierta distancia, lo digo, es en el tema más nacional, que se ha polarizado mucho recientemente, pero bueno, por lo general las informaciones suelen estar bastante bien construidas, bastante bien hechas y, en fin, no quiero tirar piedras sobre este tejado. Y yo realmente muchas veces también tengo esa cosa de tener una cierta distancia con el periodismo, pero eso no es por mi experiencia, que estoy encantado, sino por una cuestión familiar que ya reflejé en la novela anterior, que es que en mi familia había el tío Juan, que era periodista y que tenía un prestigio terrible dentro de la familia. Entonces, digamos, hacerte periodista en la familia Ramírez, digamos, era la mayor aberración del mundo. Entonces, digamos, he vivido toda mi vida intentando ocultármelo a mí, para ver si no me lo notaba mi familia, digamos. Oye, otro de los ejes del libro es la relación entre arte y política, que está presente todo el tiempo. La relación entre el futurismo y el fascismo, la relación entre el dadaísmo y los valores después de la Segunda Guerra. ¿Cómo ves tú, si es que has podido hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en nuestro sitio, por poner una frontera? Yo creo que todo se ha visto transformado de manera acelerada, no solo por las nuevas tecnologías, por las amenazas de la inteligencia artificial. No sé si ya comenzaste a detectar tú, con esas mismas herramientas, los probables cruces de caminos entre el arte y la política en estos últimos años. Ya sabía que me ibas a hacer una pregunta de suspenso. Todavía no lo he asimilado. Primero, en parte porque no he podido estar tan pegado a lo que ha salido muy últimamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, buena parte de las cosas que me he perdido es digamos, un montón de novelas que han salido recientemente centradas en procesos, digamos, de transformación personal o centrados en procesos de transformación personal. Estoy pensando, pues, de repente una novela sobre la experiencia de salir de la ciudad y convertirte en campesino, ¿no? Cambiar de sexo o asumir una militancia que antes no tenía, que son muchos de los, digamos, registros que está teniendo parte de he visto más series, por ejemplo, que tratan de estos temas, o películas, menos he leído menos, ¿no? Entonces es una cosa que yo creo que está en marcha y que no le termino de pillar la influencia de la irradiación, hasta dónde puede echar raíces, ¿no? Sí. Entonces realmente me parecería imprudente pronunciarme, pero sí, dale. Pero fíjate que ahí en el libro hay un hallazgo muy, muy agudo y muy bello cuando tomas prestado un personaje de Dostoyevsky, de una novela que no es Los demonios, que es Notas del subsuelo o El hombre del subsuelo según la traducción, y que para mí es uno de los libros fundadores de la conciencia del siglo XX. La voz que cuenta la novela es un hombre paranoico, resentido, que explora la sociedad de su momento y su lugar en ella desde una voz que parece del final del siglo XX, parece Thomas Bernhard, parece enrabietada, ¿no? Furiosa con el mundo, parece Fernando Vallejo, el colombiano.
Y dices, ese hombre del subsuelo, esa voz de Dostoyevsky, hoy tiene un teléfono móvil, hoy está en una pantalla. Entonces, quisiera que explores un poco, que cuentes un poco ese hallazgo. Sí, es decir, para mí ese es el gran tema, ¿no? Ese es, digamos, el hombre del subsuelo, ¿no? El hombre del subsuelo, uno de los, digamos, de los escritores, pensadores o llámese como quiera, que más me ha influido es Nietzsche, ¿no? Nietzsche es difícil decir la palabra Nietzsche porque está asociada a demasiadas cosas malas, entonces es complicado explicarse, ¿no? Pero digamos, la parte que me interesa es el escritor que reivindica la alegría frente al resentimiento, ¿no? Entonces es el escritor que dice, bueno, esta vida será lo que sea, pero es mejor decirle sí que estar constantemente echándole reproches, ¿no? Entonces ese pensador es el que me lleva y digamos, el que me mantiene con una cierta cordura ante una situación que es justamente la contraria, ¿no? Sí. Es decir, vivimos un mundo, incluso que puede ser, hablo de las sociedades occidentales, de los más, más cómodos, con un estado de bienestar todavía sólido, con posibilidades de viajar, de desplazarte, de todo lo que quieras, y sin embargo hay un constante reproche a no estar suficientemente a la altura de mis expectativas, o no me están tratando bien, o no sé qué. Y esta idea, que en principio yo la veo como muy de ahora mismo, ¿no? Es decir, y eso lo ves en la furia que hay en las redes permanentemente, ¿no? O sea, el otro día se me ocurrió poner que era el aniversario de la muerte de mi abuelo, y de pronto al día siguiente aquello parecía un incendio, ¿no? Y solo había puesto que se había muerto hace... ¿Con qué argumento? Pues alguien empezó a decir, bueno, sí, pero además tampoco son argumentos, yo tampoco les hago mucha caso porque no quiero inflamarme, ¿no? Pero de pronto empezó la gente a discutir entre ellos y tal, y solo yo decía que el general Rojo murió hace 60 años, creo que eran, no 80, no 60, y ya está. Y entonces era... Pues vino aquí y entonces además sí, pero lo trataron bien aquí. Entonces ya no lo trataron bien, ya no... Sí. Y dices, pero ¿de dónde sale este? Pero tú dices, pues, yo lo único que quería era como, la gente dijera, pues fíjate, el general, que majo, que gilipollas, ya está. ¿No? Pues no pasa eso, ¿no? Es... Entonces, esa es la idea del trocito que ha leído Susana, ¿no? De ¿quién manda aquí? Yo. Sí. ¿No? Y entonces el problema que es que en este mundo en el que estamos, esos yos que están mandando son los que luego votan, y votan cabreados. Sí. Y entonces ¿a quién votan? Pues parece ser que están votando hace poco. En Colombia me parece que ha llegado un personaje que no se esperaba, que recién aparecido, pero que les promete un mundo maravilloso donde ya no les va a pasar eso. No te preocupes, ¿no? Bueno, pues quiero decir, ahí está la larga lista, ¿no? Trump y compañía, ¿no? Y bueno, creo que ese es el problema. Me callo. Yo no estoy en las redes sociales, es decir, no uso, pero da igual porque llega, quiero decir, por vía indirecta llega lo que ocurre en las redes, o lo que se dice, ¿no? Pues siempre hay comentarios en la prensa, por ejemplo, tal. Y yo tengo esta sensación, bueno, que es la sensación que enlaza con, digamos, el argumento de tu libro, de estar fuera, contemplando algo que no acabo de entender. A veces digo, bueno, esto pasa porque ya tengo unos años, ¿no? Me pasaba con los alumnos según iban pasando los años, y yo estaba cada vez más lejos por edad, y entonces cada vez me costaba más trabajo porque las referencias no son las mismas, ni tu lenguaje, ni la manera de entender, ni nada, ¿no? Y eso, pues ahora más todavía. Entonces, mi gran fractura ahora mismo es
la incapacidad de entender cómo circula la información o la desinformación, ya es un tópico, ¿no?, la desinformación, y cómo afecta eso a la convivencia política, porque es que me parece que es el gran tema, ¿no? Por eso te decía yo que creo que hay una nueva fractura más allá de... No, es que estamos en otra que bueno, que a mí me desconcierta. De vez en cuando, para quedarme tranquila, digo, bueno, es que ya no tengo edad ya para enterarme de esto. Pero claro, si te quitas de en medio y se empieza a quitar de en medio quien tal, pues tampoco la conciencia se queda muy tranquila, ¿no? Tú utilizas mucho a Jaron Lanier para Sí, eso. sí. Sí. Es un tipo Sí. que me pareció muy brillante, ¿no? Muy brillante y muy de los primeros que Sí, porque el manifiesta el libro es relativamente temprano, sí. sus inquietudes, ¿no? Sí. Su libro es 2011 y él tiene otro que les recomiendo. Jaron Lanier es uno de los pioneros de las nuevas tecnologías, que se ha vuelto uno de los activistas contra lo que las Claro. nuevas tecnologías Es que lo hacen. que les ha pasado a los pioneros. potentes. Claro. Y tiene un libro reciente, del 17 o del 18. Reciente, uno dice reciente, ya Sí, pasado. esto- Qué barbaridad. Que se llama 10 razones para cerrar las redes sociales ahora mismo. Sutil no es. No, el título de luego no. Título no es. Y ahí explica, en términos para nosotros, los que no entendemos cosas más complejas, que son muy, muy elocuentes. Lo que las redes sociales hacen, según él, en la práctica, es lo mismo que haría Wikipedia si a cada uno de nosotros nos diera una respuesta distinta dependiendo de lo que somos, habiendo hecho la misma consulta. Entonces haces una consulta sobre historia de España y la respuesta te llega distinta si eres Ya. mujer, Esto sí. si tienes un ingreso tal, si eres atea y de izquierda, te llega una respuesta. Si lo contrario, otra respuesta distinta. Y eso está conduciendo a la fragmentación de nuestras sociedades y a la incapacidad democrática de colaborar, ¿no?, como ciudadanos. ¿No? Exactamente. Bueno, yo creo que es una buena... Remate. cierre. Yo no quería terminar hablando yo. No digo yo. Este es un buen cierre, ¿eh? Y no sé, pregunta si alguien quiere preguntar algo o decir, y si no, pues escuchamos a un poco de música. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y sentémonos para...